activos, altos dirigentes, que han enviado cartas a la presidenta. Otro ha sido Reutemann. Sí, sí. Y le están mandando cartas, los leí las dos, muy conceptuosas, muy moderadas, muy realistas también, ¿no? Y ahora usted espera algo de esa correspondencia. Uno tiene que esperar siempre. Yo espero que realmente prime la cordura. Te cuento que va a primar la cordura y que esto se va a resolver como se tiene que resolver, a través del diálogo. El problema existe porque no hubo diálogo, o más precisamente porque no funcionaron las instituciones de la República como deben funcionar. Si esto se hubiera discutido en el Congreso con la participación de todos los representantes del pueblo, nos hubiéramos ahorrado este conflicto, no hubiéramos tenido este problema. Bueno, tal vez tendrá que discutirse en el Congreso esto, con los partidos políticos, con los sectores involucrados, cuáles son las mejores soluciones para el sector agropecuario, que es importante para la Argentina. Si se hubiera discutido, si se hubiera argumentado, si se hubiera deliberado qué es lo que ocurre en una democracia, nos hubiéramos ahorrado este problema. Yo, parafraseando a un sacerdote que escribe, él dice que la oración es tan importante como la energía y el petróleo, ¿no? Parafraseándolo, yo podría decir que el debate, la deliberación, la discusión es tan importante como la energía y el petróleo. Y acá en Argentina está clausurado el debate, lamentablemente. Un poco como consecuencia de la crisis del 2001 y de las distintas actitudes que se fueron asumiendo a partir de la crisis del 2001. Lamentablemente, el gobierno, en lugar de facilitar la recuperación de los partidos políticos, que son los instrumentos esenciales para el debate en el Parlamento, hizo posible para debilitarlo cada vez más. Y aparecieron los intereses particulares, y se enoja ahora porque aparecen los intereses particulares, y le responde a los intereses particulares con un discurso político, y se molesta si le responden con un discurso político. Bueno, que funcionen las instituciones de la República y seguramente van a andar mejor las cosas. Claro, porque eso, Ricardo, cuando uno enseña o aprende o lee sobre las instituciones, a veces le parece que son como formalidades. Pero cuando se queda sin las formalidades, claro, se da cuenta su necesidad, claro, ¿no? Mire, la gente a veces cree que es una cuestión que le interesa a los teóricos de la política, o a los políticos, o a los filósofos de la política, o eventualmente algún sociólogo. Y estas cosas están mucho más vinculadas de lo que la gente cree con las necesidades y con la calidad de vida de la gente. Creo que una de las cosas buenas que tiene este conflicto es que se empieza a discutir esto, y ya no es algo que interese solamente a algunas intelectuales o politólogos o políticos. Le interesa a la sociedad cómo funcionan las instituciones. El federalismo. ¿Federalismo qué quiere decir? Que los gobernadores puedan contar con recursos propios para poder decidir ellos, con independencia del gobierno central, cuáles son las obras más necesarias para su provincia. Y además, el federalismo tiene otro propósito, que es el de garantizar la independencia y la autonomía del gobernador, para que no tenga que estar subordinado al gobierno central y tenga que estar aceptando cosas que por ahí no querría aceptar. Y fíjese en la provincia de Buenos Aires, nosotros perdemos desde hace 4 años, por lo menos, 5.000 millones, sin contar las retenciones, Y esto se ha instalado gracias a este conflicto, que ojalá lo hubiéramos podido evitar. Pero 5.000 millones de pesos por año. Ahora, doctor, usted habla de las instituciones. No hay una institución muy clara en la Constitución, que es el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Sí. Ni siquiera el vicepresidente integra el Poder Ejecutivo. Sí. Después vamos a tener un debate. ¿Quién integra hoy el Poder Ejecutivo, Néstor o Cristina? Bueno, yo no tengo nada contra la influencia de nadie en el Poder Ejecutivo, porque cualquier persona tiene que participar en política y si tiene la posibilidad de hacer oír su voz, me parece que bien. Ahora, en la medida en que no ponga en riesgo la investidura misma. Y el hecho de que estemos planteando esta pregunta significa que algún error se ha cometido, con alguna imprudencia se ha actuado. Yo no puedo decir quién decide. Realmente no me consta, pero nos estamos planteando todos como sociedad quién decide dónde está el poder en Puerto Madero. Yo creo que está en el presidente de la República. Pero el hecho de que nos estemos planteando esto ya es un síntoma de que hay algo que no anda bien. Y no es culpa de la oposición esto, ni de los medios. No, y fíjese, Ricardo, una cosa. Hay un tercer poder, que es el poder judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema, que podría haber acabado con esto en 5 minutos, porque la famosa resolución 125 es inconstitucional, pero abiertamente. No hace falta hacer un debate
entre teóricos, Sí, sí. ¿no? Porque primero los impuestos los crea el Congreso. Esto no fue el Congreso, ¿no es cierto? Y después no pueden pasar el 33, como dijo la Corte, y esto pasó. Es decir, ya está, es casi como un tema de manual. Es inconstitucional desde el punto de vista del nivel. Muy bien, si no nos gusta la Constitución, cambiémosla en todo caso, la Constitución, pero no lo andemos violando. Porque alguno podrá decir, bueno, que el 35 o el 40, el 45 no es confiscatorio, que en realidad que algo sea confiscatorio o no depende de las circunstancias históricas y de la coyuntura, pero cambiemos la Constitución. Y si no nos gustan los procedimientos que establecía la Constitución para sancionar impuestos, cambiemos la Constitución, pero no la violemos. Este decreto 125 incurre en facultades propias del Congreso. No pueden resolverse estas cosas, y es sabia la Constitución. Es importante que sea en el Congreso, no por un capricho, no por una decisión arbitraria desde el punto de vista del diseño de las instituciones. Es allí en el Congreso, porque allí están representados todos los sectores políticos y sociales, allí donde debe discutirse. ¿Usted cree que esto es una discusión tributaria, de estructura jurídica, o una discusión de cómo ejerzo el poder yo en la Argentina, lo que está pasando? Yo creo que hay una concepción del poder que no es la más republicana, no digo ninguna novedad, lo estamos diciendo todo, no es la más republicana, depende de la formación, de la personalidad de cada uno. Bueno, yo por eso soy radical, entre otras cosas. Quizás con el justicialismo pueda compartir mi preocupación por la justicia social, aunque algunos amigos justicialistas podrán decir que no. Creo que tengo más preocupación por la justicia social que muchos sectores del justicialismo, por lo menos en la década del 90, que el propio presidente en la década del 90. Pero me alejan algunas concepciones del poder y del funcionamiento de las instituciones que tiene el justicialismo. Creo que hay otros que han ido corrigiendo estas cosas. Hay muchos dirigentes del justicialismo con los que coincidimos en que las cosas no se están haciendo bien desde el punto de vista institucional. Pero bueno. Ricardo, muchísimas gracias por tu testimonio. No, al contrario. Espero que su padre esté bien, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí, doctor. Se hizo un tratamiento, usted sabe, tenía un problema serio en el pulmón, empezó en el italiano, lo siguió en Estados Unidos, tengo una hermana que vive allá con un médico hace 40 años, y bueno, remitió, pero de todas maneras hay que seguirlo, ¿no es cierto? Pero bien, gracias a Dios, y está trabajando y atendiendo gente y todo. Bueno, Manuel, un gran saludo. Muchísimas gracias, un gran saludo doctor. y nuestra simpatía. Muchas gracias, Luis. Uno se acuerda, había tiempos más republicanos que el de hoy. Claro, tenemos que reconocerlo. Pero hemos aprendido, esto también nos ha servido para eso. Cierto, me parece que nos ha sacudido. Apreciar las cosas que uno a lo mejor no le da mucha importancia. Hemos retrocedido, pero me parece que esto significa también como una toma de conciencia a partir de este conflicto. Algunos seguramente será una impostura, porque a veces yo veo algunos que ahí están preocupados. No, yo no quiero decir, pero algunos están preocupados por las instituciones, pero si las instituciones hubieran actuado de una manera que representara los intereses, no se estarían preocupados. Pero creo que hay una parte importante de la sociedad que esto es lo que interesa. La sociedad que reclama que funcionen las instituciones. Nos hemos dado cuenta a partir de este conflicto que no es una cosa que le interese solamente al jurista, al politólogo, el funcionamiento de las instituciones. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Vamos a un debate ahora.